Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, mientras van avisando y haciendo todas las partes administrativas de Instagram, les vamos contando que hoy estamos con Dolores Bulli. Dolores es periodista, investigadora eh, y sobre todo una mamá con mucha curiosidad que en un momento se cuestionó el tema de la educación de su hijo. Y a partir de eso creó una plataforma muy interesante que no es para desperdiciar y no es para ver en soledad, es para difundir, es para promocionar, es para contarles que hay otra posibilidad de educar y de educarse, porque cuando educamos a nuestros hijos aprendemos nosotros, aprendemos nuevos proyectos y nuevas formas de vivir. Así que bueno, esta es la idea de invitar hoy a Dolores para que nos cuente su experiencia y todo lo que conoció y todo lo que está promocionando desde ese lugar de investigación y de curiosidad que tanto está cambiando constantemente. A ver, Dolores. Hola, 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 ¿cómo ahora sí. estás? ¿Cómo estás, Bien, bien, Dolores? muy bien. Bienvenida. Gracias. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? ¿Vos me escuchás bien? Perfecto, perfecto. Bueno, Bueno, hice una muy breve introducción y me encantaría que vos la completes, que te presentes y que, bueno, hagas un poco el encuadre de esto que muy prolijamente, minuciosamente y amorosamente estás haciendo hace tantos años. así es. Sí, yo siempre digo bueno, soy curiosa, creo que por eso soy periodista y claro, cuando te pasa algo como tener un hijo, ¿no? Algo tan fuerte, algo para lo que en general las mujeres de antes estaban más preparadas, ¿no? Buena parte quizás de su... Hoy en día las mujeres no planificamos tanto tener hijos, ¿no? Que quizás planificamos otras cosas antes y los hijos llegan. Y bueno, si bien yo era una mamá que me había preparado, había deseado mucho a mi hijo, al momento de pensar en eso que llamamos educación, que no es lo mismo que escolaridad, ¿no? Después vamos a hablar de eso, escolaridad y educación no son sinónimos, aunque se crea que lo son. Y bueno, así como con un bebé uno se empieza a hacer preguntas, ¿no? Cómo a su vez trae su propia infancia, cómo fue criado uno, la recuerde o no la recuerde. Con los hijos uno siempre dice o siente que quiere hacer mejor que lo que los padres hicieron con uno. Así que bueno, parte de todo eso y mucha curiosidad y gracias a Internet, que Internet yo creo que nos salvó la vida a muchos de los que buscamos alternativas, ¿no? En distintos temas, empecé a investigar y muy pronto me di cuenta de que había en todo el mundo diferentes formas de educar, ¿no? A veces en escuelas, a veces fuera de la escuela, a veces en una comunidad indígena, una comunidad campesina, una comunidad de familias Waldorf, escuelas Montessori que ya están cumpliendo más de 100 años en todo el mundo. Y claro, entonces empecé a mirar alrededor, yo vivo en Bécar, en la Yo zona, en el conurbano norte de Buenos Aires, y uno empieza a mirar a ver qué es lo que hay cerca, ¿no? Y bueno, así empecé a mirar las escuelas que tenía cerca, los jardines, eh, empecé a ver esto de la importancia del juego, observar en mi propio hijo cómo iba aprendiendo cosas sin necesidad de esas enseñanzas formales, a ver la necesidad también de estar con pares, ¿no? Aprendiendo como mamá. Y lo que me pasó es que empecé a investigar alternativas educativas y algunas me gustaron y otras no, ¿no? Empecé a hacer mi propia selección, empecé a ver que algunas alternativas se parecen a su vez a muchas escuelas convencionales, a veces caen en dogmas y rigideces. Bueno, entonces empecé a aprender sobre estas formas de educar
de aprender y de enseñar, y no encontré nada que me gustara cerca de casa. Y lo que hice fue empezar a organizar charlas abiertas en un centro cultural acá de la costa de San Isidro, convocando a familias, convocando a referentes de pedagogías alternativas para que vinieran a conversar. Y así surgió un pequeño grupo de familias que empezamos un espacio de aprendizaje en el quincho de mi casa en el año 2013, que teníamos la intención de generar un espacio diferente, una escuela, ¿no? Sin sillas, sin aulas, sin la enseñanza convencional, cada 40 minutos y recreo, etc. Y bueno, empezó esa aventura que se llamó Tierra Fértil y que duró, en mi caso, yo estuve 6 años en Tierra Fértil, el proyecto duró 8, 2 años más, hasta la pandemia. Bueno, y que fue fabuloso. Mi hijo creció, Vito creció en ese espacio, digamos, se educó, fue su su segundo en realidad, porque él fue a un jardín maternal y un jardín estatal a sus 3 años y 5 años, fue su primer espacio educativo a los 6 años hasta los 12. Así que durante esos 6 años nunca pisó una escuela, ¿no? Formal. Y bueno, todo lo que vivimos en esos 6 años como familia, a su vez con otras familias, con otros chicos, con otros nenes, otras nenas, ver cómo aprenden a leer y escribir, por ejemplo, sin ser enseñados, jugando. Bueno, aprendí muchísimo y me dieron muchas ganas de contarlo, de compartirlo. Y como soy periodista dije, bueno, esta es mi oportunidad, este es mi momento. Tal cual, no, no, fantástico. Y sobre todo, por eso dije investigadora, sobre todo ese trabajo de investigación que uno hace, ese rastreo que hace geográfico cuando tiene un pequeño y de repente se encuentra con tantas estructuras que hacen como disonancia, ¿no? En lo que uno cree y en lo que uno quiere, y sobre todo la responsabilidad tremenda, ¿no? Al salir al segundo proyecto, porque el primer proyecto, gran proyecto, es tener un hijo, y después el segundo proyecto, bueno, ¿cómo sigo? ¿Qué le doy? ¿Qué le dejo? Eh, Sí, sí, es así. Lo que decís de las disonancias, además, la mayoría de la gente que conozco que elige estos caminos alternativos son personas que ya vienen de otras búsquedas, ¿no? En general son personas que están viendo cómo alimentarse de otra forma, que tratan de quizás trabajar un poco menos y tener mejor calidad de vida, o tener más tiempo para los hijos y las hijas, o que se van de la ciudad, se retiran para vivir en lugares más agrestes. Si vos observás un poco, es así, ¿no? Y sí, en mi caso también, digamos, si bien provengo de una familia de clase media, hija de profesionales, urbana, digamos, sin nada en especial, pero bueno, siempre me gustó viajar, siempre me importa la parte ética de las cosas y la responsabilidad social. Había trabajado como agente de prensa del movimiento de consumo responsable y comercio justo, en el reciclaje cuando tuve mi propia casa, empezar a compostar mi basura, a cuidar el agua, bueno, esos pequeños gestos cotidianos que uno tiene, para mí son pequeñas búsquedas, pero son búsquedas. Y la educación de Vito, bueno, no fue diferente a eso, digamos, para mí no hubo ninguna ruptura, no es que quizás para mi entorno sí, ¿no? Uno espera que tu hija, tu hermana, tu tía, bueno, siga un camino convencional con su hijo, que lo manda a la escuela del barrio, que lo manda a la escuela privada, sobre todo en la zona donde yo vivo hay mayormente escuelas privadas, religiosas. Y bueno, quizás fue raro para ese entorno ver que yo no seguía ese camino tradicional y de repente comunicar que mi hijo a los 6 años no iba a entrar a primer grado, no se iba a poner el guardapolvo, no se iba a poner el uniforme, no iba yo al acto orgullosa a izar la bandera, todos esos rituales que en general uno asocia con el primer grado, bueno, con Vito no sucedieron. Y sí, fue un shock al principio, pero bueno, cuando yo estaba tan segura de lo que hacía, mi forma de estar segura es informarme, digamos, leer distintas fuentes, conocer, ver, un poco el trabajo que hago como periodista es el mismo, ¿no? Y bueno, informándome me di cuenta que no era ninguna locura, entonces estaba muy segura de lo que estaba haciendo. También estaba segura de que no lo quería hacer sola,
esto de maternar en soledad para mí era difícil, tenía a mi mamá lejos, mis hermanas lejos, mi marido trabajando 12 horas por día, entonces también esa soledad se sentía en la maternidad. Así que la búsqueda del espacio comunitario educativo también tenía que ver con eso, ¿no? Con lo que yo buscaba para mí como mamá, como mujer en ese momento. Quizás la respuesta a, ojalá, ¿no? De personas, de padres jóvenes que nos estén escuchando, es justamente hacer oído a esa coherencia entre lo que se siente y lo que se quiere. Vos dijiste, y bien ubicado está, lo ético y lo social, que justamente es como un matrimonio alquímico, ¿no? Lo ético y lo social no tendría que ser algo distinto o polarizado. Entonces, me parece que por ahí poner el foco en eso, ¿no? En la coherencia de ese sentimiento que uno tiene hacia lo que quiere transmitir y, y justamente lo social en el conjunto de la comunidad, en lo comunitario, porque muchas veces la geografía también es una dificultad para acceder a lo que uno necesita, pero la estructura social muchas veces, bueno, hablo también de una generación, ¿no? Que no tuvo esa posibilidad de acceder a otras formas de educar a nuestros hijos, que en definitiva es la forma de promover una sociedad diferente, ¿no? Vos estás hablando de compostar, estás hablando de tiempo, estás hablando de toda una perspectiva que es muy, muy noble de alguna manera, aunque parezca mentira. O sea, de repente mi generación a la generación de ustedes que están generando y promoviendo esta nueva manera de mirar la educación, está alejada y cercana de alguna manera, pero es un cambio rotundo y es un cambio muy liberador. Ahora decime, ¿tiene que ver o tuvo alguna influencia, obviamente, tu educación, tu preparación académica y la película de la educación prohibida en ese momento que fue como auge? Mirá, sí, claro. La película se estrenó el año antes o el mismo año, nunca me acuerdo, en agosto, en que nosotros empezamos con el proyecto. No, la película creo que fue del 2012 y nosotros empezamos en el 2013. Fuimos parte ayudamos a Germán, digamos, en el estreno, allá en el Paseo de la Plaza. Él dio una charla también, pasando el tráiler de la película antes de que se estrenara en San Isidro. Sí, esa película fue parte de eso que te cuento que a mí me trajo mucha seguridad, ¿no? Sobre todo ver referentes latinoamericanos y locales, Eso, porque no era una cosa de Finlandia, ni de Noruega, ni estrambótica, era gente de acá nomás, de ¿no? acá. Entonces sí, por supuesto que eso ayudó mucho. Eh, y sí, fue un antes y un después, fue un antes y un después, y no solamente para mí, ¿no? Hace poco le hice una entrevista a Germán después de los 10 años de la película y hablamos un poco de eso, así que los invito a entrar a Alter Edu y ver la entrevista porque vale la pena. Es una persona que además va renovando su forma de pensar la educación alternativa, no se queda siempre en el mismo lugar, así que es muy lindo leerlo, ¿no? Germán hizo eso todo muy joven y ahora tiene 2 hijos propios, un proyecto también para sus hijos, entonces es lindo también ver ese hilo, ¿no? Conductor, esa coherencia de la que vos hablás, él la tiene también, ¿no? No estamos exentos de equivocarnos, Totalmente. para nada, porque si vos me preguntás, sí, me hubiera gustado hacer algunas cosas diferentes, pero tampoco las hubiera podido hacer porque soy la que soy. Eh, pero sí, quizás el tema más difícil que yo veo en Tierra Fértil y en cualquier proyecto que surge es el tema de la comunicación, ¿no? Paradójicamente soy licenciada en comunicación y aún así no estaba preparada para la comunicación entre adultos dentro de una comunidad tan cercana, donde lo que está en juego son los hijos, nada más y nada menos, porque no es que somos, suponete, un grupo de emprendedores que se reúne para hacer un producto y que también, por supuesto, puede tener sus conflictos, pero acá en el medio están los hijos y están las altísimas expectativas de que el hijo va a ser producto de una educación. Entonces, si nos equivocamos, toda la culpa es de esa educación que elegimos o esa escuela que elegimos, lo cual tampoco es cierto, Exacto. porque los seres humanos no somos productos de la escuela a la que fuimos. Yo te puedo decir, fui a Lengüitas
en Capital Federal y no soy producto de Lengüita solamente, iba 4 horas a la escuela, y todas las personas que estábamos dentro de esa escuela somos muy diversas y tuvimos adulteces muy diferentes, así que tampoco ahogarnos en esto de que la educación alternativa va a salvar la educación de nuestros hijos, eso lo vas viendo con la madurez, y examinando un poco los proyectos y la historia de la educación alternativa desde afuera, que en definitiva no tiene que caer en el mismo error que cae la escuela convencional, Exacto. que es aferrarse a un dogma, enseñar a todos lo mismo, Exacto. no darse cuenta de que de que cada chico o chica que tiene enfrente es distinto, que no todos tenemos por qué aprender lo mismo, no estandarizar ciertos métodos, enamorarse, ¿no? Y no ver lo que está mal, lo que falta, porque a veces faltan muchas cosas y lo que uno necesita es más formación o convocar a otros profesionales. Eh, Así que sí, también están todas las partes oscuras de la educación alternativa, pero bueno, siempre digo que vale la pena vivirla, ¿no? Con madurez, porque recordemos que los adultos somos los que estamos a cargo de los chicos, entonces hay que hacer las cosas con madurez y en lo posible buscar ayuda, ¿no? Pero no es ninguna experimentación tampoco que querer educar al hijo de uno de una manera alternativa, tampoco es experimentar con los hijos, digamos. Creo que a veces la escuela común puede ser un experimento peor que intentar hacer otra cosa, ¿no? Tal cual, tal cual. Y sobre todo en estos tiempos donde hay tanto intercruzamiento de intereses, ¿no? O de discursos o de narrativas que a veces afectan de manera piramidal. Y no estamos exentos de eso. Y no estamos exentos también a, a ignorar repente el poder de todas esas influencias que atraviesan la educación, ¿no? Porque a veces con toda la confianza y con la responsabilidad de que conlleva elegir una institución muy buena, hay muchas instituciones muy buenas, pero la población va cambiando constantemente, los discursos, la dinámica, a ver, sin ir más lejos, las currículas que se manejan, todas tienen un grado mayor o menor de intereses creados que a veces como padres no podemos manejarlo. Entonces ahí me parece que pesa esta madurez y esta coherencia a la hora de decir, bueno, ¿qué quiero que aprenda mi hijo o hacia dónde enfoco eso? También coherente a la estructura familiar, ¿no? Porque muchas veces la educación responde justamente a esa estructura que vos en un momento dijiste dogmática, que resonó bastante y se reconoce mucho eso en las instituciones educativas, y inclusive en la estructura familiar, ¿no? Esto del mandato y de seguir por comodidad o por seguridad a veces la historia de una familia que está educada en la misma institución, con las mismas consignas, y a veces eso va en contraposición a lo que inconscientemente y conscientemente queremos. Sí, y viste que cuando uno es chico, digamos, uno está convencido de que lo que los padres hacen por uno es lo mejor que pueden hacer. Entonces, tampoco uno como niño o niña tiene herramientas para pensar que hay otro lugar mejor. Entonces, Exacto. por eso a veces los padres repiten, sí, yo fui a esta escuela y tan mal no me fue. De hecho, hace poco leí un libro que se llama de una psicóloga, Sofía Lewinsky, tan mal sí salimos, porque siempre la respuesta automática es tan mal no salimos, y ella dice, tan mal sí salimos. Esto de a repetir, ¿no? Porque mira, yo fui a esta escuela y me fue bien, y quizás olvidarnos de la peor parte de la escuela, porque uno olvida, porque es así como funciona el cerebro humano, y muchas veces por falta de información, de no saber que hay otra cosa, que hay otra posibilidad. Y tampoco caer, como vos decís, lo que yo descubrí, hay discursos entrecruzados, muchas cosas que se depositan en la escuela. No olvidemos que la escuela es una industria, digamos, más allá de que sea estatal, la escuela es una industria que genera
todo el trabajo docente, el trabajo sindical, la materia prima que se usa en la escuela, desde los bancos hasta, digamos, es un circuito comercial, ¿no? Que alimenta, del que vive mucha gente. Entonces, como tal, como industria, sufre sus presiones, ¿no? Totalmente. Entonces, claro, tiene sus propios lobbies, el que quiere cambiar, el que no quiere cambiar. Entonces, por eso es tan complejo, ¿no? Sumado a que yo siempre digo, es algo obligatorio. Qué locura es pensar que la educación de un ser humano sea obligatoria, ¿no? Estamos obligados a ir a la escuela, a escuelas oficiales, a escuelas homologadas, que siguen un mismo currículum, en una estructura arquitectónica que además tiene que ser igual. Vos vas a la Sí. India y un aula de la India es igual a un aula de Santa Rosa de Calamuchita en Córdoba, es igual. No sabía. Y sí, la estructura, eso es lo que te demuestra que la escuela es una industria enorme, ¿no? Mundial, y que todavía se considera una especie de máquina de cohesión social esencial, porque si no, no nos Y sí, obligarían a ir a lo la es, escuela, no lo nos es. obligarían a ir a la escuela, lo es. Exactamente. Ahora, yo me pregunto, si todos fuéramos educados en lugares diferentes, ¿cuánto menos nos hubiera costado, por ejemplo, admitir la diversidad de la que tanto se habla hoy, ¿no? Ah, La diversidad familiar, sexual, esto de interpretar a la naturaleza como parte de nuestra propia vida. ¿Cuánto más fácil hubiera sido si se acepta que hay chicos que son educados en el bosque, chicos que son educados en su comunidad, con los saberes ancestrales, y no pretender que sepan lo mismo que el chico de la ciudad? Yo siempre me hago esa pregunta, ¿cuán diferente podría ser el mundo si la educación escolar no fuera tan estandarizada, ¿no? Y eso es un poco no quiero decir la pelea, la lucha, porque en general la educación alternativa busca sus modos más, este, digamos, no de confrontación, sino de mostrar con lo que hacen, mostrar que funciona, ¿no? Eh, la lucha es un poco esa, por lograr que se legitimen esas formas diferentes, que esté también una escuela que funciona en un domo, como una escuela que funciona con aulas y secretaría y dirección y Zoom. ¿Por qué la estructura arquitectónica, incluso los espacios, tienen que ser así? ¿Por qué se aprende sentado cuando se sabe que entre los 6 y los 10, 11 años es el momento donde el cuerpo se desarrolla y necesita más movimiento? Los chicos no paran de moverse. Es asombroso verlos en estas escuelas alternativas, chicos al natural, digamos, ¿no? Es como si uno sacara a los animales del zoológico no, y no, pudiera verlos no hay al comparación. natural. Claro, entonces por eso también son difíciles de relatar estas experiencias, ¿no? Porque una persona que va, casi todos nosotros educados en la escuela común, mirás un ambiente así y decís, ¿qué está aprendiendo? Pero si está jugando, pero no están haciendo nada, los adultos tampoco hacen nada, ¿qué está pasando acá? Los días son Descontrol. totalmente diferentes, claro. Y sin embargo, en las escuelas, sobre todo en las más libres, en las democráticas y libres, siempre se observa ese caos ordenado, ¿no? Que a veces lo llamamos así. Es una desorganización organizada, ¿no? Porque hay gente haciendo cosas en distintos lugares, que vos los ves y saben perfectamente lo que están haciendo, y al día siguiente siguen esa actividad o empiezan otra, o hay actividades que se continúan por un mes. Entonces, claro, no resiste una planificación pedagógica escolar de un primer grado, ¿no? Un ambiente así. Entonces, en general lo que genera eso es susto o rechazo. Los docentes educados en profesorados comunes se asustan, pero bueno, eso no quiere decir que no sea válido. Lo que pasa es que está muy poco estudiado, incluso es un reproche que yo le hago a la academia siempre que converso con algún académico aprovecho y le pego con el palito, que la La academia bandera. estudia, claro, tienen muchos recursos para estudiar, hay un montón de tesis sobre educación y ciencias de la educación y sin embargo se dedican poco a visitar estas Sí, alternativas. totalmente. Entonces lo que se desconoce no, digamos, no se quiere, ¿no? No se puede entender. Así que bueno, el rol un poco de alter edu, de mi trabajo como periodista, ahora que mi hijo ya está grande, ya tiene 16, está en su propio camino, mi rol es mostrar eso, ¿no? Que no muerden, que no son cucos, que los chicos que salen de esas escuelas alternativas, incluso los que se educan haciendo homeschooling o unschooling,
o viajando, no son extraterrestres, eligen carreras, eligen trabajos, tienen vidas, entre comillas, normales, ¿no? Es Eh, normal. for- claro, forman Sí, parte de la sí. estadística. Sí, sí, es que Ni es la frase siquiera... que se usa, ¿no? O sea, es como que, ¿y después qué pasa con esos chicos? ¿Y pueden seguir la facultad? O sea, como que lo alternativo de alguna manera discapacita el no lugar formativo oficial. Entonces, yo supongo que son frases cimentadas sobre el miedo y sobre la ignorancia, ¿no? Sin ninguna mala intención, pero creo que es eso, o sea, la comodidad de lo conocido a veces es difícil de abandonar. Es muy difícil de Ujú. abandonar. Abandonar la geografía, abandonar el plan familiar o el mandato, como dijimos antes, ¿no? Y seguir esa coherencia propia. Y yo cuando estaba pensando cómo hacer esa intro para invitar a que vean el vivo, se me ocurrió y por ahí después dije, no, por ahí es catastrófico. Esta palabra que puse como crisis existencial. Y después de todo no me parece tampoco tan, quizás es media dramática, ¿no? A nivel gramatical, pero no me parece tan alejada de la realidad cuando, habiendo escuchado muchos adolescentes, a ver, las grandes entrevistas de orientación vocacional se hacen justo en la ruptura cuando el chico sale de una cantidad de información y de años de estudio y realmente no sabe ni dónde está parado, ni qué quiere estudiar, ni si quiere seguir estudiando. Entonces, ¿qué construyó la educación antes para que ese niño, ese adolescente, esté tan haciendo agua en su sentir, en su vocación? A un adulto, un psicólogo le tiene que venir a decir, a ver, vamos a analizarte, vamos a ver, ¿para qué servís o para qué no servís? ¿Qué intuís? Yo supongo y que me gustaría escucharte, porque ya a esta altura hay muchos años de experiencia y sobre todo tuyas de investigación, de ese chico que sale y del chico estándar o del adolescente estándar que hasta que hemos sido, no muchos, eh, con esta diferencia, porque es como un nodo, esa infancia, esa adolescencia es el nodo del humano, ¿no? De ahí en más. Sí, yo creo que hasta la orientación vocacional de los 18 años tiene sentido después de 14 años de escolaridad, donde desde hoy en día es obligatoria desde los 4 años hasta los 18 en Argentina, te vienen diciendo qué tenés que hacer. Cada 40 minutos te guían absolutamente, hacen el guión de tu vida y por suerte te dejan recreos de 5 minutos y 10 minutos en el medio. Pero eso es lo que hacemos desde los 3 años hasta los 18. Entonces, por supuesto que tiene sentido una orientación vocacional, ¿no? Es alguien que te ayuda a pensar y tratar de imaginar algo que nunca hiciste en realidad, que nunca pusiste en práctica. En estas escuelas activas, vivas, libres, democráticas, algunas Waldorf, algunas Montessori, este, se ejercita esto de la voluntad. Es algo tan, no es un método pedagógico, no hay que ir a buscar muy lejos, es la voluntad. ¿Viste cuando el nene chiquito vos estás en la cocina y quiere cocinar con vos y quiere limpiar y hace que todo sea más lento, que tardás 5 horas en ordenar? Pero tiene sentido que el ser Totalmente, humano ya desde chiquito quiera participar, quiera aprender haciendo, viendo, tiene mucho totalmente. sentido. Entonces la educación debería ser para cada etapa de desarrollo esa continuidad. El jardín debería ser como la casa, con los seres queridos cercanos, sean papá, mamá, abuelos, tíos, lo que sea. Después se complejiza un poco con algunos desafíos. Yo siempre digo, la secundaria debería ser ya como la universidad, es una pérdida de tiempo la secundaria hoy. La secundaria debería ser ya, uno debería poder elegir lo que quiere hacer, buscar sus tutores, empezar a estudiar por uno mismo lo que le gusta, hacer actividades relacionadas con lo que le gusta.
La mayoría a los 13, 14, 15 años ya sabemos quiénes Sí, somos, o si sí, no está muy tapado, sí. ¿no? Si no está tapado, si la familia es, digamos, alienta las exploraciones, las búsquedas. Entonces, hay mucha pérdida de tiempo. ¿Por qué yo tengo que estudiar física de una complejidad que encima a veces en los programas es infinita cuando sé que me voy a dedicar a las letras? Yo siento que perdí un montón de tiempo de escritura, de cosas que me hubieran servido incluso para después seguir estudiando de adulta, ¿no? De hecho, muchas escuelas Montessori lo hacen así, tienen, en principio eran granjas educativas donde los chicos ordeñaban la vaca, hacían el queso, hacían todo el ciclo, todo el ciclo de producción, ¿no? Desde hacerlo, la responsabilidad de que no se pase, después de comercializarlo, comunicar, cómo venderlo, llevarlo a la feria, juntar las ganancias y ver qué hacemos con las ganancias, si las reinvertimos. Digamos, hay muchas escuelas que están orientadas así. La escuela técnica es un poco esa búsqueda, ¿no? Sí, la agrotécnica. No bien lograda muchas veces, la escuela rural incluso también, lo que pasa es que tiene falta de recursos, o esto de la educación en serie, de que hacemos todos lo mismo, pero tienen su potencial, digamos, esas escuelas que proponen, y si los chicos las pudieran elegir, porque hay chicos que van a la escuela técnica porque es la única opción, o porque el Sí. padre quiere, o porque no queda otra, porque dicen que es la mejor del barrio, y bueno, y tampoco esa es su vocación, pero una escuela técnica dedicada a los chicos que quieren estar ahí sería una maravilla. Así que, bueno, tampoco es cuestión de que todo tiene que ser alternativo, Waldorf o Montessori, digamos, hay mucho potencial dentro de lo que ya está construido. Lo que hay ahí es el recurso humano, eso es lo que, ¿no? Lo que hay que transformar. A veces basta con personas pacientes, amorosas, inteligentes, que sepan ver en cada chico, en cada chica lo que necesita, ¿no? Exacto. Sí, y sobre todo volver a lo mismo, ¿no? Volver a esta coherencia eh, familiar y responsable sobre lo que uno quiere lograr con esa educación o con ese proyecto, ¿no? Con ese segundo proyecto tan importante, porque sin ir más lejos es lo que va a conformar esta sociedad. A ver, estamos, sin ir más lejos, 10 años atrás, años luz de lo que más o menos se vislumbraba como sociedad. Con más retos, sí, pero con más herramientas. O sea, hasta ver, agradezcamos el tema de la pandemia que nos permitió abrirnos al mundo y a sacar herramientas de donde no teníamos o que teníamos y no sabíamos manejar. Entonces, ser también flexible desde ese lugar de integrar conocimientos, alternativas, formas de ver y también quizás formas de interpretar, ¿no? Porque a mí quizás la palabra alternativa me, me, no es que me molesta, pero parecería como, bueno, o sea, es esto, pero bueno, también tenés lo otro, eh, a decir, vengo de la rama del arte y el arte obviamente siempre fue en la escuela algo alternativo, algo para jugar, algo, y es más, y después fue de la currícula totalmente extirpado en la currícula oficial. Por ejemplo, o inclusive en las terapias, ¿qué es medicina real y qué es terapia alternativa? O, por ejemplo, la medicina china, que es medicina china, y se toma como una medicina alternativa. O bueno, miles de ejemplos que parece que encriptan información y ya en ese proyecto hay un corte. Sí, por eso a veces le decimos educación transformadora, porque ahuyenta, ¿no? Esto de que parece que es el segundo lugar, la segunda Es, opción, hay como algo desmerecido en lo alternativo. Sí, transformadora, innovadora. Lo que pasa es que la palabra innovadora o educación nueva, nueva educación es un poco tramposa, porque muchas de estas cosas que también, hacemos no son sí, nuevas en realidad. no, Todo el movimiento de la escuela nueva, las escuelas anarquistas, digamos, de distintas, incluso Paulo Freire, la educación popular, la educación durante el tercermundismo, son las mismas herramientas, ¿no? Esto de darle voz, de valorizar lo que las personas ya saben,
tengan la edad que tengan, digamos, no es muy nuevo lo que hacemos. Esto de estar lo más posible en la naturaleza, en contacto con, porque la naturaleza es, entretiene tanto porque es tan cambiante, tiene un movimiento, la observación de la naturaleza nomás, cualquiera que tiene chicos o sobrinos sabe que un chico se detiene durante horas en las cosas que pasan al aire libre. Y a mí incluso me dio, ya que nombraste la pandemia, me dio mucha tristeza comprobar que la pandemia no sirvió para enseñarnos esto del potencial de estar al aire libre, porque las escuelas, algunas salieron al patio un tiempo y después volvieron a entrar, la mayoría. De hecho, en la zona donde yo vivo hay escuelas muy grandes, con bosques, con árboles, con jardines, y están siempre vacíos. Y estuvieron siempre vacíos durante la pandemia también. Digamos, en general hacen una especie de corralito, de patio alrededor de la escuela y todo lo demás no se usa, ¿no? Entonces, cuando uno ve eso, que pasamos por una situación donde realmente no podíamos estar adentro encerrados y había recursos para estar afuera y no los usamos, a mí me dio la pauta de que, uy, esto es más difícil de lo que yo pensaba, ¿no? Eh, pero bueno, pasó en todo el mundo también, ¿no? Sí, yo Eh, creo que todo suma y todo es aprendizaje. Yo una vez me cuestioné pensando en la educación de mis hijos, después de haber visto su desarrollo y su dependencia o su independencia, si los eduqué o si los entrené. Viste que uno siempre se cuestiona el antes o después, y tiene mucho que ver con eso, ¿no? Un entrenamiento puede ser muy positivo para la supervivencia, pero muy negativo para la existencia. Entonces, desde ese lugar, también entender, y como vos lo dijiste, estas estructuras inamovibles que tienen un interés y que tienen una dinámica que realmente a nadie le interesa salir de ahí porque justamente es una industria. Entonces, el salirse de ahí implicaría responder a otras iniciativas que pueden salir de ahí, eso no conviene. Nosotros sabemos, quien más, quien menos, habrá leído en algún momento de qué se trata la infraestructura de una escuela. ¿Por qué el Zoom es el Zoom? ¿Y por qué las ventanas grandes? ¿Y por qué la direccionalidad de los pizarrones y demás? Entonces, ahí donde está el foco, es donde entra la información. Como vos decías, la naturaleza. Un chico que pone el foco en la naturaleza tiene una abanico de posibilidades de aprender biología, matemática, o sea, todo lo que sabemos, física, química, o sea, está todo ahí. El tema es cómo bajar esa información con gracia, con libertad y con soltura para que ese chico aprenda todo lo que tiene que aprender de una manera no traumática. Pero bueno, salirse de esa estructura. Y hay una nota en tu página que me interesó mucho, que le hiciste a un ministro que hablaba de un futuro sin escuelas, que también me sorprendió y me encantó, porque esa nota es de hace poco. Si podrías contar un poco ese encuadre. Mirá, en realidad el libro lo que imagina, porque al final del libro él se imagina una distopía del año 2000, no muy lejana, 2030, 2050, donde la escuela son básicamente edificios con tecnología, donde, digamos, todo está mediado por la tecnología, ¿no? Digamos, ya el edificio escuela no existe en sí, pero sí esto o sea, ese ex ministro de Educación tampoco es capaz de imaginarse una escuela del futuro que no esté mediada por la enseñanza directa, ¿no? De uno a uno. Eso es lo que la gente que no ha observado la educación alternativa todavía no lo puede comprender. No puede comprender que se aprenda entre pares, por ejemplo. Totalmente. Que un chico aprenda, mi hijo aprendió inglés, por ejemplo, solo, no tomó una clase de inglés en su vida, y aprendió viendo videos de los temas que le interesaban, una y otra vez. Tiene una pronunciación impresionante, tiene un nivel avanzado de inglés, pero claro, nadie puede imaginarse eso, porque creemos que solo aprendemos cuando hay una enseñanza directa. La educación alternativa es además una renuncia
renuncia a pretender que todos los chicos y las chicas van a aprender lo mismo y en el mismo nivel. Es imposible que todos los seres humanos aprendamos o seamos capaces de manejar de la misma forma fórmulas matemáticas o incluso el uso del lenguaje, escribir bien, hablar bien. Digamos, una educación mejor puede darnos, no sé, mejores herramientas, pero cuando eso no está en tu naturaleza, ni en tu cultura familiar, ni en tu interés, no hay fuerza que valga, ¿no? Entonces, aún charlando con él, que es una persona muy abierta, son incapaces de pensar estos futuros que para nosotros no son futuros, para los que hicimos educación alternativa y hacemos son presentes. Totalmente. Y si le preguntaba a María Montessori, que empezó en 1905, es el pasado incluso. Entonces yo me río un poco, digamos, me acerco a estas personas académicas que veo que tienen cierta apertura, pero en el fondo, claro, en el fondo son como niños de la educación, son como todavía infantes, ¿no? Que no han explorado a lo mejor a lo que podemos llegar a través de la educación. Y sobre todo son personas que no han visto la motivación intrínseca que hay en los chicos que aprenden en estos espacios. Cuando vos permitís que la motivación desde adentro aparezca, y sos como adulto tolerante y te bancás toda la impaciencia de, pero ¿cuándo? Si todavía no aprendió la tabla del 5 y ya tiene 7, ya tiene 8, ¿y cuándo? ¿Y cuándo? Si vos sabés frenar un poco esa ansiedad adulta, son procesos, la mayoría de los conocimientos que se producen y mecánicas que uno espera de un chico que tiene la edad entre 6 y 12 años, se producen en una escuela alternativa. La única diferencia es que no se estandarizan, no se pretende que todos se saquen 8, no se pretende que todos tengan el mismo nivel de lectura o de escritura. Uno ya ve quién es el que ya escribe cuentitos solo a los 7 años como puede, con dibujitos y con letras. Ahí hay un interés, hay algo que está ya incluso desde tan chiquito funcionando. Entonces, es una renuncia de los adultos a pretender creer en esta historia que nos vende la escuela, de que todos vamos, de esta historia de la igualdad, ¿no? Que fue un poco el origen de la escuela, de eliminar el analfabetismo, pero también de esa falsa promesa de igualdad, que es la promesa del ciudadano, ¿no? Somos todos ciudadanos, entonces somos todos iguales, y que la escuela cumpla esa promesa. Esa promesa no es cierta, digamos, es buena porque es cierto que todos los ciudadanos somos iguales, pero tenemos que ser diferentes. Exacto. Ese es el valor, ese es el valor. Y ese es el corazón de la escuela, de lo que propone un poco la escuela alternativa, ¿no? Algunas más que otras, porque algunas son más estandarizadas, y otras dejan un poco más el libre albedrío, ¿no? Un poco más lugar a eso. Y también otro dilema es de que los hijos tampoco son nuestros. Eh, Creo que por eso también se inventó la escuela, ¿no? En principio hay una filosofía detrás, una jurisprudencia, si querés también, de que la responsabilidad de criar y educar no es solo de la familia, sino de los estados, ¿no? De los estados, de la sociedad, digamos, de la sociedad a través de sus estados y sus organizaciones. Pero bueno, a su vez es un dilema difícil porque qué porcentaje del Estado, qué porcentaje de la familia, y ahí surgen también los malentendidos, los WhatsApp de mamis y profesores, qué te toca a vos, qué me toca a mí, ¿no? Yo creo que esa discusión todavía no está zanjada de quiénes son los hijos, ¿no? Yo creo que deberían ser de todos. Lo que pasa es que, bueno, criar hijos es el trabajo más difícil del mundo y en general nadie lo quiere hacer. Entonces la escuela hoy en día es la guardería más efectiva, ¿no? Porque de paso que alguien los cuida, aprenden, ¿no? Eh, y todos damos como es obligatoria además y tenemos que mandarlos y salirse de ese sistema es muy costoso en todo sentido, hay que trabajar el doble. Uno como padre, madre, ofrecer estímulos como ofrece la escuela, ofrecer socialización si no va a estar en la escuela. Es mucho trabajo. Entonces siempre la inercia te va a llevar a, bueno, me quedo con la escuela. Y a su vez tampoco es justo luchar contra la corriente, a veces hay madres solas o familias que tienen que trabajar mucho para vivir y bueno, ponerse encima la presión de una escuela alternativa también tampoco es fácil. No, Entonces yo no, tampoco aconsejaría, ¿no?
que toda la dinámica de una familia se ajuste a la escuela alternativa cuando el esfuerzo es demasiado, no le sirve a nadie, porque también se generan tensiones que los chicos perciben, eh, así que sí, tampoco es la panacea, ¿no? Siempre hay No. que, siempre es el equilibrio, ¿no? Y, qué sé yo, este juego de la compensación, de lo que no da uno, lo da el otro, eh, qué sé yo. Sí, yo creo que tiene mucho que ver y volvemos a la coherencia, ¿no? De, de hacer lo que se puede con lo que se tiene y con lo que se quiere. Y sobre todo desde el vamos, ¿no? Porque yo hablaba de un segundo proyecto de la escuela, inclusive el primer proyecto, el más importante, es por qué quiero tener un hijo y para qué lo quiero traer al mundo, ¿no? Porque no se acaba con el bebé gordito y lindo que alzamos a UPA y que es la fiesta de la familia. Es una responsabilidad para toda la vida. Entonces, si pensamos en un hijo desde ese lugar de responsabilidad, de amor y de respeto, ¿no? Me parece que el segundo proyecto tiene que estar pensado desde el primero, ¿no? O sea, ¿a quién traigo al mundo y cómo me voy a responsabilizar de que esto funcione de la mejor manera posible desde lo que yo le puedo dar, ¿no? Porque muchas veces hay más allá de la situación geográfica o de la situación económica, esta creencia de que también tenemos que ser familia, o que también tenemos que ser, o sea, volvemos a lo mismo, ¿no? Esa industria social sobre la gestación y sobre la producción de personas en un circuito que no termina de ser para nosotros, sino que el ser humano y la familia está en función del Estado y de la nación y los intereses de esa propia política Ujú. subterránea que hay detrás de toda institución o de toda estructura social. Así que bueno, me encantaría, yo no sé cómo estamos de tiempo, quiero ser prolija, me encantaría que cierres de alguna manera con de todo esto vivido, de todo esto experimentado, con alguna anécdota que realmente te haya impactado y que haya dado fuerza o más impulso a eso que vos ya traías, porque más allá de tu espíritu curioso y toda la fuerza que le pusiste a todo este proyecto que claramente está dando sus frutos, pero habrá habido algo en el camino en donde con dificultades o con obstáculos te hizo como volver a ese empuje y a esa fuerza. ¿Tenés alguna historia o alguna experiencia que te haya realmente marcado por seguir tu propia certeza? Sí, sobre todo cosas que decían o hacían los nenes con los que yo estaba en Tierra Fértil, ¿no? Incluso mi propio hijo, esos nenes entre 5 y 12 años, una, eh, porque las dificultades fueron muchas, ¿no? Quiero remarcar esto de tener que salir a alquilar una casa, por ejemplo, de tener que hacer las cuentas todos los meses, de reunirnos como adultos, de ver pedagógicamente qué rumbo le damos al lugar, tratar de que las personas que trabajan, maestras formadas o no, más las madres, que siempre habíamos madres de auxiliares, cobraran el dinero que tenían que cobrar y que fuera justo y que fuera mejor que un sueldo de maestra, digamos, todas esas presiones que se ponen en la escuela común, en la escuela alternativa, son doble, porque, digamos, hay un gran desamparo, a veces no están legalizadas. Dentro de todas esas dificultades y ese miedo, ¿no? Que a veces también está ahí, cuando vos ves a los chicos jugar y los ves aprender y los ves explicarse las cosas, nos pasó un chico que tenía un nene de 9 años que tenía una dislexia severa, iban a una escuela doble turno, exigente, como muchas de acá en la zona norte, y bueno, iba a todo tipo de tratamientos por el tema de la dislexia, que no se adaptaba, que le costaba muchísimo, y entonces empezó a venir a nuestro espacio 2 tardes a la semana, 2 o 3, no me acuerdo. Y bueno, él era un chico que sabía mucho de plantas, un nene de 9 años que lo que hacía cuando llegaba era tratar de estar siempre afuera. Le escapaba a la parte de adentro, donde había materiales, biblioteca, computadora.
y él quería estar siempre en el jardín, ¿no? Entonces, bueno, lo acompañábamos e incluso sabía los nombres de las plantas. Claramente su deseo de aprendizaje estaba vivo, pero no podía ser escolar, ¿no? Entonces de todas formas había una presión muy grande de los padres de que si no iba a la escuela no iba a ser nadie, de que si no aprendía lo que tenía que aprender a los 9 años con el libro de lectura, tal como indicaba la escuela convencional, no iba a ser una persona que se pudiera desarrollar. Eh, con nosotros quizás como maestras y madres, sin tener la herramienta para decirle, mira, yo te doy, confía que va a funcionar, que si vos lo acompañás, bueno, con todas esas dificultades, un día nosotros recibíamos gente, familias, viajeros, visitantes, docentes que venían a conocer el espacio, y un día estaba él abriendo la puerta con alguien de nosotras, le dijo hola a la nena que había llegado y le dijo, pasá, pasá, no te preocupes que acá te podés equivocar. Le dijo, mira, y te lo digo, te lo cuento y se me eriza la piel. Y momentos que además yo estaba ahí, los pude ver, no los invento, no me los contaron. Eh, Estos pequeños, otro nene que también vino a visitar, que su mamá buscaba escuela y además se mudaba mucho y bueno, él nos vino a visitar, pasó una tarde con nosotros y hasta el día de hoy, que tiene 16 años, dice que la mejor escuela del mundo fue esa a la que fue un solo día de su vida, ¿no? Después otros nenes que también tienen recuerdos de su paso por ahí. Bueno, eso a mí me da la pauta de que algo bien hicimos, ¿no? Algo bien hicimos. Y éramos una comunidad chiquita, nos costaba mucho atraer a las familias, porque claro, no hay título, no hay local habilitado, no hay ninguna seguridad, no hay nada, ¿no? Uno no puede ofrecer nada, uno realmente era lo que era, ¿no? Ofrecíamos lo que se podía ver, sin prometer nada tampoco, pero veíamos esas cosas que pasaban entre los chicos, otra nena que también con algún síntoma de o bipolaridad bueno, o semejante, que tampoco encontraba su lugar en la escuela, encontró un espacio también, y la familia nos agradece hasta el día de hoy porque cambió su dinámica familiar. Todos los días en esa familia era un calvario, completar las tareas, llegar a las discusiones de la noche, el clima familiar era... Y bueno, esta nena estuvo dos años y la dinámica familiar cambió. Eh, entonces, bien o mal, con estímulos suficientes o no, con pocos recursos, pero pasaban esas cosas. Eh, entonces, yo estoy segura de que es por ahí, más o menos por ahí es. Sí, yo creo que lo más importante es romper la barrera del miedo, ¿no? Yo sé que es difícil, es muy difícil salir de la estructura, salir de las formas, pero ante tanto caos, eh, decir lo que dijo este niño, ¿no? Acá nos podemos equivocar, que realmente nos equivocamos todos todo el tiempo, en estructura y en desestructura, estamos equivocándonos todo el tiempo y aprendiendo todo el tiempo, y no por eso el mundo se cae. Es más, se está cayendo por otras cosas que no son errores tan humanos y tan domésticos como es educar a nuestra familia o educar a un niño en un contexto educativo. Entonces, animarse un poco a eso, animarse a ser uno como padre independiente y con esa certeza de saber qué quiero yo para mi hijo, antes de plantearse de tener un hijo, claramente, ¿no? Pero que también tiene... Idealmente, no, no siempre se puede. Idealmente, claro, Ojalá. porque exacto, volvemos a lo mismo. Parecería en un momento que la sociedad empuja al ciudadano como un hámster, ¿no? Entonces salirse de esa rueda de hámster y ver otra posibilidad. Y animarse, aunque la palabra sea, entre comillas, peyorativa, lo de alternativo, pero animarse a una educación diferente, que es una educación, que de hecho la educación oficial también fue diferente cuando no estaba estandarizada. Entonces, desde ese lugar de conciencia, desde ese lugar de respeto por uno mismo y por la familia que tenemos, también tratar de ser flexible y animarse
al menos averiguar. Y después, bueno, que surja la duda y que surja esa necesidad de experimentar algo nuevo. Pero por lo menos permitírselo como ser humano, porque la vida es una y nuestros hijos son únicos también. Sí. Además, siempre se puede volver atrás. El sistema educativo oficial siempre está ávido de que, de hecho, todas las políticas son para que los chicos vuelvan a la escuela, estén dentro de la escuela. Entonces, más difícil es no haberlo probado nunca. Es más Exacto, fácil probarlo y si no funciona, volver atrás, volver a la escuela del barrio exacto, si no funciona. exacto. Pero quedarnos, ¿cuánto dura la escuela obligatoria? 14 años, recriminándonos que por qué no probé, que no me animé. No es tan difícil, hoy en día no es tan difícil. Hay más legitimidad, hay más información. Si alguien te Sí, dice, pero ¿cómo que le vas a hacer unschooling? ¿Cómo vas a hacer homeschooling? Ah, mira, hay países donde parte del sistema oficial es el homeschooling, hay formas de rendir libre, hay chicos que estudian en la universidad sin haber ido nunca a la sí, escuela, desarrollan otras, conté recién con las anécdotas, pero si yo te pudiera contar cómo aprendió mi hijo, que desarrollan otras formas de aprender, tienen una autonomía, totalmente. porque lo que suelen hacer es, les interesa un tema y lo agotan, ¿no? Porque no hay presión de No, estudiar al mismo tiempo matemática, física, lengua, geografía. Entonces, el tema que le interesaba era la exploración y la supervivencia. Y entonces agotó ese tema. Le interesaron los fuegos artificiales a otra edad. Agotó ese tema, se conocía de memoria el manual de la empresa Júpiter de fuegos artificiales. Aprendió las edades de la historia leyendo un libro de armas antiguas. Después fue el inglés, después fue el manga y el anime. Eh, sigue teniendo esta capacidad de que un tema le interesa, no necesita que nadie se lo diga, él va y lo encara. Entonces, eso es lo que la educación alternativa te da también, una autonomía para no tener que llegar, como decíamos al principio, a los 18, a hacer el test vocacional, a ver quién soy yo, qué quiero, qué puedo hacer, en qué soy hábil. En la escuela en general usamos la cabeza y no usamos más nada, con lo cual somos inútiles funcionales el sí, resto de la vida. Yo hay cosas que aprendí que me gustaban de grande, de vieja a los 50 años, ¿no? Esto de cocinar, la jardinería, cosas de la vida cotidiana que son parte de la supervivencia, de lo que un adulto tiene que hacer, sí. que lo aprendimos después de terminar la facultad y porque no quedó otra, pero no fue parte de nuestra formación tampoco esto del autocuidado, ¿no? Y todas las escuelas alternativas tienen mucho de eso, de compartir las tareas, de docentes que limpian un baño, chicos que limpian el baño Sí, también, eh, que cocinan, sea cual sea la pedagogía, todas tienen un poco este hilo conductor, ¿no? Entonces, pueden ser mejores o peores, pero es más o menos lo que uno busca, ¿no? sí, sí, sí. Y hay algo que dijiste que es importantísimo, que es la corporalidad. El estar en Claro. contacto, sobre todo a esa edad donde el aprendizaje es por el movimiento, por lo que entra por los ojos, por lo que se puede Ujú. tocar, por lo que se puede comer, y eso lo vemos naturalmente en la sala de arte, pero en la escuela en general es un pedacito de tiempo y nada más, porque entre el que no te ensucies y el que no comas y que es peligroso, o sea, todos esos recortes quedan en el inconsciente y después tenemos un adulto temeroso a agarrar una témpera para que no le agarre una reacción alérgica o meterse en un jardín para que no se le suban los bichos. Eh, parece gracioso, pero cuando estamos hablando de salud mental, son, Es triste más. o Sí, sea, se ve en el consultorio, se ve en el aula, se ve en la entrevista, y vos decís, ¿dónde quedó ese niño que tuvo toda la posibilidad y en qué momento se detonó o esa fobia o esa patología o esa angustia psíquica de enfrentar la vida con un poquito más de naturalidad? ujú. Sin echar culpas a nadie, ¿no? Ni a la No, educación, no, ni a la claro, escuela, pero sí, pero son la constructos pérdida del que, cuerpo es, sí, exactos, son constructos que se van evidente. haciendo mentalmente y después se hacen físico o síntomas.
Sí, sí. Fíjate, yo cuando era chiquita iba mucho al campo y veías la diferencia entre chicos criados en ciudad y chicos criados en campo en esto del movimiento, lo gestual, la forma en que trepan, se mueven, saltan, corren. Y eso es una diferencia del ambiente. O sea que quitarles a los chicos la posibilidad de estar, de moverse, es también violar un poco, tanto se habla de los derechos de los niños y las niñas, encerrarlos y dejarlos sentados, es una violación de derechos. De hecho, la educación democrática, que es las escuelas donde los chicos pueden elegir qué aprender, tiene un enfoque de derechos humanos. Digamos, ya no es una cuestión pedagógica de enseñar o aprender mejor. Es una cuestión de respeto a derechos humanos. Los Exacto, chicos son personas y como exacto. tales tienen derecho a elegir qué leer. Por ejemplo, tienen Totalmente, derecho a elegir qué leer. totalmente. Cuando vos pensás aplicarle todo lo que se hace en una escuela a un adulto, te resulta, yo siempre digo, apliquen, imagínense que en tu trabajo te ponen, te califican, cada 3 meses te ponen un 7, un 6, que vos tenés que prepararte cada 3 meses para demostrar que sabes el trabajo que estás haciendo, que te dicen cuándo trabajar y cuándo descansar, que todo, que te dicen qué leer, qué libro tenés que leer en el verano, cuándo uno como adulto soportaría eso, ¿no? Y lo hacemos a chicos de 6 años, desde los 6 hasta los 18. Eh, es muy simple en realidad. Y este nene que dijo que acá te podés equivocar, en realidad dio en la tecla de uno de los grandes problemas de la escuela, que es las notas y las calificaciones. No hay por qué calificar a personas que están en desarrollo. Uno puede enseñar y el otro va a aprender lo que puede, lo que quiera, pero no podemos obligarle a que tenga que aprender hasta el nivel de un 10, hasta el nivel de un 7. Eso no tiene No, ninguna lógica, absolutamente ninguna lógica. Incluso puedes hacerlo con un adulto en la facultad, pero no lo puedes hacer con alguien ni en la escuela primaria ni en la secundaria no, tampoco. No tiene ningún sentido. no. Y esto está estudiado, hay artículos académicos de todo el mundo describiendo este mecanismo, ¿no? Que como en la escuela aprendemos a ser alumnos, no aprendemos, sino que aprendemos a ser alumnos. Es decir, aprendemos a cómo sacarnos buenas notas, aprendemos a cómo estudiar, Sí, o cómo machetearte, o si estudiar el último día, o si 5 días antes, o si aprendemos a ser alumnos, ¿no? Esto de tener el mundo compartimentado en materias, que debería ser algo en la academia, de hecho es una palabra que se refiere a esto, a la academia, a las personas formándose científicamente en la adultez, y sin embargo aplicamos la palabra academia a chicos de 6 años, ¿no? Eh, es absurdo, la vida no está dividida en materias, cuando vos haces un trabajo estás involucrando un montón de áreas, habilidades y conocimientos que no están ajustadas a una materia tampoco. Entonces la escuela lo que hace es desmenuzar la cultura humana de una forma que sí, está bien para estudiar la cultura humana, pero no es la forma en que aprendemos los cachorros humanos. No es y de hecho, ahora las ciencias del cerebro están un poco mostrándonos un poco más cómo es que se aprende, ¿no? Por suerte. por suerte, por suerte. Y eso que dijiste es tal cual y es tan importante que yo no diría por ahí, diría que es hasta violento, ¿no? Es una manera de violentar a la niñez. Yo miro para atrás y bueno, soy de una generación que aprendí así y en parte eduqué a mis hijos así y me arrepiento claramente, pero bueno, fui modificando y fui yo aprendiendo, quizás a través de todo lo que tiene que ver con el arte, ¿no? Que el arte tiene esta mirada más abierta, más volada, más estructurada, pero una estructura que es dinámica, ¿no? Porque tiene todas, las artes tienen toda la técnica, la química, la física, que tienen todas las materias, es como integrada. Entonces quizás eso me enseñó un poco a abrirme, por ser, hablo a nivel generacional, ¿no? Abrirme un poco. Pero bueno, toda esta nueva oleada viene con todas estas herramientas y bienvenido sea y que siga. Sabemos que un cambio social no se hace de una noche a la mañana, pero bueno, parte de esto es difundir, compartir, expander todas las experiencias que puedan ayudar y sobre todo que puedan
empujar a que estos cambios hagan una sociedad mejor, más humana y más libre. Ujú. Infinitas No hay mucho que gracias. perder. No hay mucho que perder No, hay mucho por experimentar por y ganar. bienvenido sea. Así que Dolores, infinitas gracias, los invito, quien no la conozcan, a visitar su página, a visitar su Instagram y sobre todo su página que es riquísima en experiencias, en ejemplos, en formas de ver la educación que no solamente nos abren la cabeza, sino que nos abren el corazón porque detrás de un aprendizaje hay toda una vida y todo un adulto que puede ser más sano, más sano. La educación es salud y es salud mental y humana. Así que, Dolores, infinitas gracias y Ah, así es. Gracias a vos por el espacio. No nos no, conocíamos. ojalá que no Así sea la última vez. Abrazo y cómo infinitas no. gracias. Gracias. Que andes bien.